Hola amigos, yo soy Javi y esto es Virtual Vision VR. Como siempre, espero que estéis bien, y si no, mucha fuerza para todos. Hoy os espera un programa diferente. Primero vamos a ir a uno de los mejores mundos de Reno. Este mundo tiene su historia y tenemos a la mejor persona para contárosla. Hola amigos y amigas del Space y de YouTube. Nos encontramos en el mundo de Barcino. Ese es el nombre de este mundo. Se llama Barcino porque es el nombre romano de la ciudad de Barcelona. Barquino se escribe Barcino. De ahí viene la palabra Barcelona, ¿vale? Que quiere decir barca nona, es decir, la novena barca de Amiga. Ese es el nombre de donde viene Barcelona. Pero en la época romana se llamaba Barcino. Aquí lo que he hecho es reproducir fielmente con datos arqueológicos del Instituto de Historia de Barcelona y de otros museos la ciudad de Barcelona en época romana, y no solo eso, también los poblados prerromanos donde vivía la gente antes de fundar esta ciudad. Básicamente eran 4 poblados, ¿vale? Estaban habitados por los íberos. Los íberos eran parecidos a los celtas, a los astures, a los celtíberos. Era un pueblo prerromano que tuvo contacto con los cartagineses y con los etruscos. Bueno, pues entonces, aquí nos encontramos en el centro de la ciudad. Esto es una representación del foro romano, ¿de acuerdo? Mira, vamos a salir un momento. Aquí es donde la gente venía a comprar, a reunirse, a hablar de negocios, a hablar de política, a conspirar, a preparar cosas de la ciudad, del día a día, a hablar de los emperadores, lo que ahora sería, por ejemplo, ir al cine o meterte en internet. Era el sitio donde se reunía la gente, el foro. Aquí también venían los esclavos, venían a comprar. Siempre eran niños y niñas. Y no eran romanos, eran esclavos pues de otras tribus. Entonces, este es el foro principal de la colonia Barcino. Es una colonia, se le llamaba colonia Barcino porque era fundada por militares romanos, que precisamente estuvieron donde vive Vidrio, en Asturias. Fue cuando fueron a hacer las guerras, bueno, en Asturias y en Cantabria, contra los cántabros y los astures. Entonces, todos conocemos la historia de Numancia, la famosa ciudad de Numancia. Pues los que fundaron esta ciudad son militares que volvieron de esa guerra, ¿de acuerdo? Entonces, mezclados con íberos también, y celtas. Ahí tenemos el famosísimo templo de Augusto. Ese templo todavía existe, muy poca gente lo sabe. Fue y sigue siendo el monumento más importante que nos dejaron los romanos en Barcelona. En la actualidad solo quedan 4 columnas, estas 4 de aquí de la esquina. Están escondidas dentro de un edificio medieval. Sí. Entonces, este templo está representado lo mejor que he podido y con técnicas que he podido, como lo he podido hacer, es lo más fiel posible. Que arqueológicamente era así el templo. Los capiteles son de orden corintio, que son los capiteles estos que tienen como hojas, con hojas, sí, salen para afuera. Las columnas estriadas, era tetrástilo, quiere decir que tenía 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas delante. Luego estaba rodeado por más columnas. Y estaba dedicado al emperador Augusto, que fue el que fundó la ciudad. En el siglo I lo divinizaron, lo que trajo la paz al imperio, y lo hicieron Dios. Entonces le dedicaron en todas las ciudades romanas, le dedicaban un templo, más especialmente en esta que fue la que fundó él. Es decir, aquí Octavio Augusto vio que había mucho vino, era muy bueno, y entonces decidieron crear una ciudad para comer ese vino. Ahora veremos, dándole a unos botones, los alrededores de esta ciudad, ¿de acuerdo? Este mundo es inmenso, es el mundo más grande que hay en Space. Quise representar fielmente todo el campo, las montañas, todo.
Entonces, la ciudad era una ciudad mediana, no era ni muy pequeña ni muy grande. Básicamente porque era muy extensa. Digamos que esto sería el centro, pero luego había muchas villas. Las villas eran las casitas del campo, ¿de acuerdo? La gente en esta época en Barcelona vivía en el campo, porque cultivaban uva, hacer vino. De aquí salía el mejor vino de Roma, de la zona de la Layetania. Se han encontrado ánforas de vino en la misma Roma. Entonces era una ciudad que comercializaba el vino y pescado. Entonces, ahora veremos esta ciudad desde lejos, desde los restos de los poblados que todavía existen en la actualidad y se han excavado, donde vivían antes de esta ciudad, donde vivían los íberos, ¿de acuerdo? La gente vivía en las montañas, en pequeños pueblos. Cuando llegaron los romanos, hicieron esta ciudad, entonces todo el mundo vino a vivir a la ciudad. Se mezclaron con los romanos, hubo mestizaje, y entonces salieron grandes emperadores como Ano y otros emperadores. Por ejemplo, Teodosio cogió esta fue la primera capital de España, porque aquí se fundó el Imperio Visigótico. El reino visigótico, antes de estar en Toledo, estuvo en Barcelona. Por lo tanto, según la historia, lo que pasa que nadie lo dice, Barcelona fue la primera capital de España, porque aquí se fundó el Imperio Visigodo. Aquí, Ataulfo, no Teodosio, Ataulfo se casó con Gala Placidia y aquí fundaron la capital de su imperio y luego fundaron Toledo, pero muchos años después. Esto nadie lo dice, ni los catalanes ni los castellanos, nadie. Pero los científicos ya os lo dicen ahora. Barcelona fue la primera capital de España según la teoría de los historiadores españoles. Si entendemos España como un reino de tradición cristiana, entonces Barcelona fue la primera capital. Porque antes no eran cristianos, eran bárbaros. Bueno, vamos a ver botones. Aquí tenemos una serie de botones. Y si le damos a los botones, apareceremos en los poblados de los íberos. Por ejemplo, Montjuïc, que es una montaña que tenemos aquí en Barcelona, muy famosa, era la capital antes de estar aquí, antes de fundar, digamos que en la época ibérica, antes de los romanos, la gente vivía allí. Eso era la capital. Era la ciudad más importante. Se han encontrado un puerto, se han encontrado un mercado, grandes almacenes con cereales, vino. Ahí era una ciudad muy importante. La fundaron los cartagineses, precisamente. Se llama Barqueno, de ahí viene la palabra Barcelona. Barqueno es barqueno, barca nona, barca novena, la novena barca. Aquí se perdió una barca, Amilcar Barca, los Barca, eran cartagineses. Muchos no entenderéis nada, pero ir buscando por Wikipedia. ¿Quién eran los cartagineses y quién era Amilcar Barca? Los Barca eran una familia muy importante del Imperio Cartaginés, que fueron los que fundaron esta ciudad en realidad, antes de los romanos. Entonces vamos a visitar la ciudad de Barcelona antes de los romanos. No queda nada, 4 piedras. Vamos aquí. Sí, mira, eso de ahí que tú dices, eso de ahí, es muy importante, es un templo muy importante. Que también se han encontrado restos de templo. Pensar que de esta ciudad romana quedan muy pocas cosas, está muy destruida, porque Barcelona, bueno, con los años, pues han ido aprovechando las piedras para otras cosas, ¿sabes? Entonces, esto es el edificio que era la Curia. La Curia, pone ahí, Curia, la V es la U, en latín. Curia Barcin Augustal. Aquí en latín viene a poner lugar de reunión de la élite de Barcelona, digamos, lo que es el ayuntamiento. Este edificio era el ayuntamiento en época romana. Venid por aquí. Está exactamente donde se ha encontrado, ¿eh? Es decir, estaba aquí ese edificio, ¿eh? Y claro, como siempre pasa, donde están los políticos son los sitios más bonitos. Entonces ellos se reunían aquí, una representación aproximada de cómo era. Ellos se reunían aquí en este edificio para hablar las cosas de la ciudad, que era el ayuntamiento, y la gente venía a pagar impuestos, monedas de plata y de bronce. Vale. También se han encontrado restos del anfiteatro, pero muy
muy poca cosa. Estaba donde ahora está la Rambla de Barcelona. Ahora estamos en el casco antiguo, cerca de la Rambla. Si salimos por esa puerta, estaremos justo donde ahora está la Rambla de Barcelona. Aquí se acababa Barcelona en la época romana, porque era el centro. De este anfiteatro se han encontrado muy pocos restos. Sabemos que está ahí. ¿Sabéis por qué? Por la huella fosilizada que dejó el edificio. Era un edificio elíptico, así redondo. Entonces, si miráis en el mapa de esta zona de Barcelona, veréis desde lejos, con fotografías desde satélite, veréis que ahí hay unas calles que todas juntas hacen una forma redonda. Entonces, por eso descubrieron que aquí estaba este edificio. Dijeron, anda, mira, porque con el tiempo quedó fosilizada la forma del edificio. Se pusieron otros edificios y se hicieron excavaciones y encontraron restos del edificio. Pero claro, no es como el de Mérida ni como el de Roma. Era un anfiteatro muy pequeño para 2.000 habitantes que tenía la ciudad en la época. Vale, ¿qué pasa aquí? Diréis, uy, no puede ser. Sí. Diréis, ¿qué pasa aquí? No te lo aconsejo, porque no hay... Bueno, no hay nada. Cielo. Porque ahora saldremos volando y lo veremos todo desde el cielo. ¿Veis esta agua que hay aquí? Anda, hay un río. ¿Cómo es posible? La palabra Rambla quiere decir río. La Rambla famosa, antes pasaba un río, este de aquí. Un riachuelo, ¿vale? Que luego se secó con el tiempo, dieron una calle. Y esto, aquí se acababa la ciudad, y aquello allí al fondo es Montjuïc. ¿Veis aquellas ruinas que se ven allí, en esa montaña de allí? Eso es la parte ibérica, donde vivían los prerromanos. Dicen que eran bárbaros. De bárbaros no tenían nada. Incluso en muchos aspectos eran más civilizados que los propios romanos. ¿De acuerdo? Tenían su idioma, su alfabeto, sus dioses, y eran personas muy, 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 muy cultas. ¿De acuerdo? Y de paso, encima tenían una diosa. Era la diosa Astarte o Anit. ¿Vale? Bueno, venid por aquí. Podemos ir hasta allí dándole botones, ¿sabes? Los botones verdes. Mira, primero vamos a ir aquí, a Montjuïc. Actualmente se llama Montjuïc, que quiere decir monte de los judíos, pero antiguamente se llamaba Barquino. Vamos a darle al botón. Vale, ya estamos aquí. A mirar, allá a lo lejos veis la ciudad romana, ¿no? Pero antiguamente vivían aquí. Los habitantes, esa ciudad no existía. Era un campo lleno de pantanos lúgubres, lleno de mosquitos. La gente vivía aquí. Estas son las ruinas del poblado que había en Montjuïc. Se llamaba Barqueno. Bueno, se escribe Barqueno, pero se pronunciaba Barquino. ¿Y por qué se llamaba Barquino? Que simplemente quería decir embarcadero. Era un puerto, un embarcadero. Venían los barcos de todo el Mediterráneo, de Egipto, de Cartagena, dejaban la mercancía y se llevaban vino. Básicamente se llevaban vino de aquí. Ellos traían aquí cerámica y se llevaban vino. Y esas son las ruinas del pueblo. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos el mar. Si asomáis aquí, aquí tenéis el mar Mediterráneo. Se refleja el cielo. Y bueno, estas montañas que hay alrededor, esto era así. Barcelona no era grande. Todo esto ahora está habitado. Ahí está Hospitalet de Llobregat. El aeropuerto está ahí. Donde está Vidrio, por allí estaba el aeropuerto. Actualmente está el Prat, el aeropuerto. El Camp Nou está allí, en esa montaña de allí. Esto de aquí sería Hospitalet de Llobregat. La Gran Vía, la Plaza España estaría aquí abajo, debajo del mar. Esto sería la Plaza España ahora. ¿No? Bueno, volvemos. Es el origen. Vale, pues nos encontramos aquí otra vez en la ciudad romana. Ahora vamos a ver otro poblado que había cerca, porque había 4 poblados.
es el Puig Castellà. No sabemos el nombre en íbero. Le llamamos el Puig Castellà porque es el nombre que es en catalán, pero en realidad tenía que tener un nombre, que no lo sabemos, no hemos encontrado monedas. Sabemos que Barqueno se llamaba Barqueno porque se han encontrado monedas de plata con la palabra Barquen. Pero este poblado es muy importante. Actualmente es Santa Coloma de Gramenet, donde vive, cerca de donde vive Auronplay, por ejemplo. Y vive Auronplay. Vamos a ver el barrio de Auronplay. Bueno, creo que Auronplay es de Badalona. Aquí vive, aquí abajo. Entonces, estos son los restos del Puig Castellà. ¿Dónde estamos ahora mismo? Al otro lado de la ciudad Roma. Habéis visto, ¿no? Antes estábamos en aquellas montañas de allí, a lo lejos. Ahora estamos al otro lado, justo donde vivo yo. Yo vivo allá abajo, ese río. Ahí vivo yo en la actualidad. Ahí estoy yo en este momento, ahí donde está ese río. ¿Y ese qué río es? Ese es el río Besós. El río Besós, que ahora es una cloaca, un riachuelo pequeño. Era un río muy, muy importante, que tenía mucha agua, entraban los barcos y salían los barcos. Aquella casita que hay allí en la esquina es la villa romana de la Sagrera, que se encontró hace un par de años. Esa casita, cuando iban a hacer la estación del AVE, en la Sagrera, encontraron esa villa romana. Entonces, ¿qué tenemos por ahí? Para allí está Francia, eso de ahí son los Pirineos, Francia, Galicia estaría para allá, luego iremos para allá. Yo creo que podemos llegar hasta Galicia volando, porque pensar que estas montañas no se acaban nunca. O sea, he querido reflejar lo que es toda la provincia de Barcelona en época. Todavía me quedan más ciudades. Ahora vamos a ver otro poblado prerromano. O sea, todas las montañas que rodean Barcelona en la actualidad estaban habitadas por los íberos, todas. Allí donde se excava se encuentran restos de casas de los íberos. ¿Por qué vivían en la montaña? Preguntaréis. ¿Por qué los celtas y los íberos y los astures vivían en las montañas? ¿Por qué? Porque tenían miedo de los romanos, a protegerse. Desde aquí podían ver los barcos de los romanos y de los cartagineses cómo se acercaban. Entonces les daba tiempo a esconder los niños, las cabras, las mujeres. Escondían todo aquí en estos poblados, que ahora esto está en ruinas. Tenéis que tener en cuenta que en época de las guerras púnicas, en el siglo II a.C., cuando las guerras púnicas, esta zona fue muy afectada por esas guerras, esto había murallas, habían guerreros con arcos, y los íberos tenían muy mala leche, tiraban piedras con ondas, iban con tirachinas. Los contrataban porque eran grandes tiradores. Entonces vivían en las montañas para protegerse de los romanos y de los cartagineses. Luego ya, cuando ya pasaron los siglos y fundaron esa ciudad de los romanos, que ganaron la guerra, hicieron los dueños los romanos. Esto va para los latinoamericanos, que siempre dicen que los españoles nos robaron el oro. A nosotros primero nos pasó lo mismo con los romanos. Hay que joderse. Venga, volvemos para Barcelona. Mira, volvemos a estar en Barcelona. Ahora estamos... Sí, están aquí nomás. Me encanta. Vale, pues ahora vamos a visitar el otro poblado. Mira, este lo tengo cerca de casa. Otro poblado anterior a los romanos. Se llama prerromano. Lo mismo que en América se dice prehispánico, nosotros aquí le llamamos prerromano. Es decir, la gente que había antes de los romanos, el Turó de la Rovira. Es otro poblado muy importante donde vivía la gente. Aquí vivían los ricos, ¿eh? Mira, ahora estamos en el Turó de la Rovira. Vale. Esto ahora sería la parte alta de Barcelona, cerca de las montañas, ¿vale? Entonces, aquello que veis ahí al fondo es la ciudad romana de Bárcino. Allí el poblado ibérico de Barquen. Aquello de allí Santa Coloma, que es el Puig Castellà. Más para allá hay otras ciudades. Luego viene Caseraugusta. Caseraugusta es Zaragoza, que está para allá. Actual Zaragoza está detrás de esas montañas, que era Caseraugusta, se llamaba. Luego viene Numancia, todas estas ciudades. Bueno, pues entonces, vamos a volver. Estos dos son del mundo siguiente, que no, me parece que es y el hub. Hemos visitado... nos falta la villa romana de la Sagrera. Pero bueno, que esto no es prerromano, pero vamos. La villa romana de la Sagrera es muy importante porque es una villa romana muy, muy bonita que se encontró hace poco.
iban a hacer una estación de tren en Barcelona. Tenía que ser la estación central, la del AVE, donde tenía que parar el AVE para ir a Madrid y a París. Y encontraron unos restos romanos. Estaban fuera de Barcelona. Entonces se dieron cuenta que Barcelona era mucho más grande. Estaba lleno de casas de villas agrícolas. Y esta era una de ellas. ¿Qué pasó? Encontraron un mosaico de 50 metros cuadrados de grande. Lo destrozaron todo para poder hacer la estación de AVE. Entonces esto es una pequeña denuncia de que para hacer el parking de la estación destrozaron toda la villa. Vamos a visitarlo. Esto es un poco más low poly porque, bueno, no tiene mucha importancia. Es un dato... Bueno, esta villa romana pues estaba situada aquí en la playa. Justo aquí. Todo es con datos exactos, ¿eh? Todo esto no es una ciudad romana hecha así a lo loco. Venga, vamos. No. Está todo donde estuvo en la antigüedad. Esta casa estuvo aquí en la antigüedad y esa ciudad está como... Barcelona era una península. El mar estaba mucho más adentro. Ahora el mar, la Barceloneta está ya a lo lejos. ¿Vale? El mar estaba mucho más adentro. Entonces Barcelona estaba en una península así. Era un puerto. Básicamente todo esto eran puertos. Desde donde se llevaban... ¿Qué se llevaban? Eso he puesto esta casa aquí. Se llevaban el vino, que era el mejor vino que tenían los romanos. ¿Veis esos toneles? Están llenos de vino. Todo alrededor de la ciudad eran viñedos. El vino no era como el vino que tomamos. El vino de los romanos era como la sangre. Llevaba miel, llevaba mucha fruta, lo mezclaban estos cabrones para que tuviera más alcohol. O sea, no bebían el vino que bebemos nosotros. Era una especie de sangría, ¿de acuerdo? Y lo tomaban todas horas, no bebían agua al horno. Eran bastante amantes del vino. Y bueno, este es básicamente la recreación que yo he hecho en la provincia de Barcelona en época romana. Pero bueno, que esto se extiende hasta Zaragoza, ¿eh? Si vais por allí, no vais a terminar nunca. O sea, y pienso hacer todas las ciudades romanas hasta Numancia. Sí. Ah, vale, si podéis volar, sí, pero estamos en la villa romana de la Sagrera, en el siglo I. Cuidado. La muralla que tiene Barcelona, muchos diréis, hombre, pero no se parece a la muralla romana de Barcelona. Es que estamos en el siglo I. No había tantas torres como en el siglo V. Y esta villa tampoco era como han encontrado en el siglo V. Todo está representado durante el siglo I antes de Cristo. ¿De acuerdo? Todavía no había nacido Cristo cuando se fundó todo esto. Venga, vamos volando hasta... Estamos en la playita. Todos estos terrenos que tenemos debajo estaban... ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? ¿Y? Te cuento un dato. Todo esto estaba lleno de tumbas romanas. Sí. Mirad, estaba lleno de caminos, ¿vale? Las casas romanas, se llaman villas romanas, estaban conectadas con la ciudad principal y con otras villas, con caminitos, ¿vale? Todo lleno de caminos. Por aquí pasaba la vía Augusta, famosa vía Augusta. Entonces, que llegaba hasta Sevilla, esta carretera. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas playas que habían cerca todos estos caminitos que veis por aquí estaban llenos de cementerios, casitas, de viñedos. O sea, estaba muy, muy habitado, ¿eh? La ciudad romana en sí, la zona amurallada, tenía unas 20 hectáreas aproximadamente, ¿verdad? O sea, 20 campos de fútbol. Pensar que una ciudad como Itálica, en Sevilla, podía medir el triple. O por ejemplo, no sé, la ciudad de Roma, 20 veces más. A pesar de ello, era una ciudad muy rica, porque fue fundada por gente feudalada, exmilitares, empresarios. Ahí cerca estaba Badalona, que era Bétulo, que era la ciudad de los pobres, digamos. Vivían los trabajadores.
Mirad, por ejemplo... Sí. Perdido. ¿Dónde estás? Ah, vale, ya subo yo también. Pues no sé, mira, por ejemplo, está el anfiteatro. De piedra era la base, no era como el Coliseo de Roma. Y aquí pues hacían batallas de gladiadores. ¿Sabéis una cosa? Mirad, los romanos se parecían mucho a nosotros, ¿eh? Mucho más de los que os pensáis, ¿eh? Mirad, nosotros somos romanos en muchas cosas, aunque no os guste reconocerlo. Por ejemplo, el fútbol. El fútbol, esto era lo que era el fútbol en la actualidad, que entretiene a la gente, para entretener a la gente, las masas. Esto hacía la misma función que el fútbol. La gente venía aquí a ver cómo se peleaban los gladiadores, que no eran esclavos, como Espartaco, eran... cobraban, daban dinero, era el mejor trabajo que podías tener era ser un gladiador. ¿Por qué se llamaban gladiadores? Gladiador viene de gladius. Los romanos tenían lo que ahora sería la renta básica. El pan era gratis, por eso la gente se quería hacer romana. El pan se lo daban gratis, nadie se moría de hambre. Y el circo, el espectáculo también, y el teatro también era gratis. Todos los pasatiempos que había en las obras de teatro, las peleas aquí, era todo gratuito. Y otra cosa gratuita también, los baños, las piscinas, que allí hay unas, se bañaban mucho. La diferencia que había entre los íberos y los romanos era esa. Pero los romanos se bañaban en las piscinas y los íberos tenían que ir al río, no tenían dónde. O sea, aquí se peleaban. Luego ya, quitaros de la mente lo de la matanza de los cristianos, las torturas que hacían, que eso sí que pasó, pero 600 años más tarde del momento en el que estamos, ¿de acuerdo? Sí que torturó a San Pablo al apóstol San Pablo en un anfiteatro en Roma. Pero fue... a San Pedro. Perdón. Pero fue 300 años después del momento en el que estamos. Básicamente era para pelearse y tampoco siempre se mataban los gladiadores. Eran como la lucha libre ahora, la lucha canaria, la lucha de los japoneses. Era una lucha libre, como en México, que se pelean. Pero no había tantos muertos, del anfiteatro. Y... a veces se ponía agua, Se hacían... Mira, una cosa que te va a gustar. A ver, hay anfiteatros que se cubrían con agua, se hacían batallas navales ahí. A ver. Las casas romanas había de dos tipos. Había, como ahora, había casas unifamiliares, se llamaban insulae, o no, eso eran las domus, o las insulae, que eran los bloques de vivienda, para gente más humilde. Esto de aquí es una domus romana. La domus era de una familia. Aquí se comerciaba. Se venía por aquí, se entraba por la puerta, como ahora, tenías el patio se llamaba el impluvium. Aquí cuando llovía, caía el agua aquí, y aquí había una piscina, lo que pasa que no la he puesto. Aquí es donde hacía negocios el dueño de la casa. Se sentaba aquí, iban viniendo la gente, bueno, entonces yo que te he vendido este mes, te has llevado que un barco lleno de... Vale, pues del vino malo, pues me tienes que dar 100 monedas de plata. ¿Me entiendes? Por aquí. Luego, aquí había un patio principal que se llenaba con agua. Todo lo demás eran tricliniums. Los tricliniums era la típica imagen que de los romanos tumbados en el sofá. Aquí se pasaban la vida los romanos, tumbados en los sofás, comiendo. Esto lo llenaban con dátiles, con fruta. Aquí se termina la visita
Y si queréis pasaros, digo el código. El mundo se llama Barcino. El código es M de Madrid, V de Valencia, 794. M de Madrid, V de Valencia, 794. Es el mundo 231 de mi hub principal. Hasta pronto, amigos. Adiós, adiós. ¡Qué alucine! ¡Qué bien estaba recreado todo! Pese a las limitaciones de Altspace. ¿Y la historia qué? Flipante. Aprendí un montón de cosas. Gracias, Reno. Ahora vamos a salir de nuestra zona de confort, de Altspace, y vamos a visitar una montaña rusa chulísima. Como siempre que se hacen cosas nuevas y se sale de la zona de confort, hay problemillas. En este caso tuvimos dificultades para jugar en multijugador y en el juego no se nos escucha. No obstante, así tuvimos que interactuar más en la home y así veis un poco cómo va lo de la home. Whee! Welcome to Epic Roller Coasters, the place where you will travel different... Ahí, y con el vidrio disparando. Sí. Sí, disparando, lo que no sé qué ha pasado. Como hemos hecho eso de sacar al vidrio y ponerte tú, a lo mejor se ha vuelto loca la aplicación. Pero bueno. Vale, pues venga, lo volvemos a hacer, venga, va. Y además no era el mismo juego, era otra. Tiene muchas variantes. Hay uno de solo mirar el paisaje, otra de disparar. Y esta el coche se ha salido y todo de la vía, tío. Nos ataca un... Y te puedes mover, Javi, dándole saltitos, mira. Bueno, pues venga, vamos al roller. Venga, a ver, ver grupo. Venga. Elegir aplicación. Epic Roller Coaster, esta vez lo vamos a hacer bien. Unirte al grupo. Epic Roller Coaster, ¿cómo que unirte al grupo? ¿Quién? Eso era mío.
Vale, lo vuelvo a crear yo, pero tú no toques nada. Tú no toques nada. Venga, y si no, luego iremos a tu home. Venga. A ver. Epic Roller, elegir aplicación. Vuelvo a elegir aplicación. Hay un montón de juegos, no solo está este. Hay juegos que podemos estar los tres y hasta la patosita. Epic Roller Coaster.
¡Qué chula la montaña rusa! Porque no nos oísteis, pero lo pasamos genial. Este es un juego que podéis jugar solos o multijugador con un amigo, y además es gratuito. Y lo de la home, últimamente lo utilizamos mucho para jugar a juegos online. Ya la iréis viendo con mayor frecuencia en los nuevos vídeos. Y con esto hemos terminado. Como siempre, si os ha gustado, dadle a me gusta y compartirlo a tope. Si no estáis suscritos, suscribiros. Un abrazo fuerte y mucha fuerza para todos.